Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Depende a la hora que estén viendo este video. En esta sección aprenderemos la gametogénesis y cromosomopatías. Mi nombre es Amílcar Ali Jaminas, soy miembro CPC, pertenezco a la serie 300 y empecemos. Los temas a tratar serán las células germinativas, mitosis, meiosis, ovogénesis, espermatogénesis, cromosomopatías numéricas y estructurales. Empecemos con las células germinativas primordiales. Se originan en el epiblasto, en la segunda semana. Bueno, antes de eso, tengo que decirles que las células germinativas primordiales son las precursoras de los gametos masculinos y femeninos, o sea, de los espermatozoides y de los ovocitos maduros. Estas células son como algo así como las células originarias de todo, ¿no? ¿Dónde se originan? Como ya dije, en el epiblasto, en la segunda semana. El epiblasto es esta estructura. Bueno, es parte del disco bilaminar. Bueno, es un conjunto de células que es parte del disco bilaminar, que posteriormente en los siguientes videos lo van a detallar más profundo. Solamente sepamos esto, ¿no? Que deriva del epiblasto en la segunda semana. Luego empieza a migrar hacia el saco vitelino en la tercera semana. Llegan en la tercera semana, luego en la cuarta semana migran del saco vitelino hacia las gónadas y en la quinta semana de desarrollo embrionario llegan a estas gónadas y en la sexta semana empiezan a invadir a las gónadas. Bueno, también tenemos que recordar que las células germinativas primordiales son totipotenciales. ¿Qué quiere decir? Que puede formar todo tipo de tejido que existe en el organismo, ya sea una célula glandular, secretora, epitelial, una célula que forma los dientes, los huesos o los cabellos, etc. Entonces, una anomalía que puede ocurrir es esta. En este caso, las células germinativas primordiales empiezan a migrar, pero por alguna razón, ya sea externa o interna, no logran llegar a las gónadas en la cuarta semana. Se estancan por algún motivo. Y bueno, puede pasar dos cosas. Uno, que no prospere. Otro, que se desarrolle. Y si es que se desarrolla, forman los famosos teratomas. Y bueno, tienen las características que les dije, ¿no? Como son totipotenciales estas células, pueden formar todo tipo de tejidos. Hablando de la mitosis y meiosis, tenemos que saber que puntos claves, ¿no? Porque no corresponde a esta sección mucho, porque este es más para biología celular. Tenemos que recordar que la mitosis es un proceso mediante el cual una célula se divide dando producto a dos células hijas que tienen la misma característica genética de la madre, de la célula madre, que difiere mucho de la meiosis. La meiosis tiene 4 células hijas haploides que tienen una variabilidad genética gracias a este proceso llamado entrecruzamiento o crossing over. Hablando de la mitosis, vamos a ver que va a ir de las células germinativas hasta llegar al ovocito o espermatocito primario. O sea, se van a dividir hasta llegar a estas estructuras. Luego, cuando ya está en espermatocito u ovocito primario, empieza lo que es la meiosis, hasta llegar al ovocito maduro o espermátide. Se dividen hasta llegar a estos. Y también algo que es muy rescatable es que la meiosis permite la variabilidad genética, lo que nos ha permitido adaptarnos durante nuestra historia en la humanidad. Hablando de la ovogénesis, puntos claves a recordar. Bueno, esto es algo muy importante. Los ovocitos empiezan a madurar antes de nacer. O sea, los ovocitos ya están desarrollándose en la etapa prenatal, que va a diferir mucho en lo que es en los varones.
Entonces, estas células germinativas primordiales empiezan a dividirse, llegando a las ovogonias, luego vamos a detallar ovogonias, luego los ovocitos, ¿no? Los ovocitos primarios van a estar en ovocitos primarios, en esta fase prenatal hasta la pubertad. Ovocitos primarios. Bueno, en el tercer mes, estos ovocitos primarios van a ser rodeados por las células foliculares. Estas células foliculares derivan del epitelio superficial o también llamado epitelio celómico. Específicamente de los cordones corticales, ¿no? Que es derivado del epitelio celómico. Fíjense que acá está cubriendo a los ovocitos primarios. Bueno, esto es un ovario. Este es un ovario de acá. Bueno, es el epitelio celómico del ovario. Otro punto a recordar es que los ovocitos más las células foliculares es igual a un folículo, ¿no? Bueno, en sí sería un ovocito más células foliculares, para que dé a un folículo, ¿no? Este de acá es un folículo. Fíjense, esta bolita de acá es un folículo. Porque mire, está rodeada por las células foliculares y adentro está el ovocito primario. Entonces, toda esta estructura que estoy señalando con el láser rojo es un folículo, ¿no? Conformado por células foliculares y un ovocito ahí adentro. Bueno, la séptima semana, bueno, el séptimo mes diré. Bueno, muchos folículos comienzan a degenerarse. Previamente, en el quinto mes, se había llegado a la máxima división. Pero bueno, en el séptimo mes comienzan a degenerarse muchos folículos, pero no todos. Y los que prosperan, sus ovocitos se quedan en el diploteno 1. O sea, comienzan a desarrollarse, pero se quedan en la profase 1 recién, en el diploteno. ¿Gracias a quién? Gracias al himo. O sea, el inhibidor de maduración de ovocito, hasta llegar a la pubertad. Llegado a la pubertad, ya no se secreta este himo. Este himo es secretado por las células foliculares. Las células foliculares son como las nodrizas de los ovocitos. Bueno, una cosa más también que se me olvidó poner en esta sección es que después de la profase 1, bueno, cuando se llega a la pubertad, y ya bueno, empieza el ciclo menstrual, ¿no? Bueno, en este caso logra desarrollarse, ¿no? El ovocito, o sea, logra pasar lo que es la profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, luego meiosis 2, así. Pero se estanca en lo que es la meiosis 2. Exactamente en la metafase 2. Se estanca ahí hasta 3 horas antes de la ovulación. Y no termina este proceso hasta que haya la fecundación. O sea, el espermatozoide entra y ahí recién completa la metafase 2 y termina su meiosis. Pero si no, se queda en metafase 2. O sea, podemos decir que en la menstruación, o sea, que no ha habido una fecundación, entonces el ovocito ha estado en metafase 2. Bueno, en este caso ya era ovocito secundario, ¿no? Porque meiosis 1, ovocito primario. Meiosis 2, ovocito secundario. Vamos a detallarlo más adelante. Bueno, en la pubertad se llega con 40.000 folículos aproximadamente, de los cuales 500 logran su ovulación antes de la menopausia. No todos van a prosperar, sino solamente 500. Bueno, y otro punto a recordar es que cada mes maduran de 15 a 20 folículos, de los cuales uno logra la ovulación y los demás se vuelven atrésicos. Bueno, este que se logra ovular, bueno, y estos de acá son ya los llamados folículos de Graf. Posteriormente lo vamos a detallar. Hablando de la ovogénesis, vamos a ver que, bueno, como les estaba diciendo, esto va a ser lo que es el ovocito primario, ¿no?
va a ser derivado de la ovogonia que está más arriba. En esta imagen no lo vamos a lograr apreciar, pero más arriba está la ovogonia. La ovogonia por mitosis va a transformarse en ovocito primario. Entonces, este ovocito primario va a empezar lo que es la fase de la meiosis. La meiosis va a ser, bueno, la meiosis 1, ¿no? La meiosis 1. La meiosis 1, cuando termina la meiosis 1, va a transformarse en lo que es el ovocito secundario. Volviendo a recordar, en este tramo, en la meiosis 1, exactamente en la profase 1 y exactamente en el diploteno, se va a quedar estancada este ovocito primario hasta llegar a la pubertad, a la ovulación. Y ahí recién va a prosperar a ovocito secundario. Entonces, de aquí a aquí es meiosis 1. Y de aquí hasta ovocito maduro va a ser meiosis 2. Meiosis 2 y acá meiosis 1. Y bueno, recordando, ¿no? En la meiosis 2, o sea, el proceso de acá hasta acá, se va a estancar en la metafase 2, ¿no? El de la meiosis 2, hasta que sea fecundado el ovocito, ¿no? Se queda en ovocito secundario hasta que se fecunde. Y ahí recién puede transformarse en un ovocito maduro. Pero bueno, también tenemos que recalcar que en esta división meiótica no todos van a prosperar. Solamente uno, un ovocito. Al otro se le va a llamar corpúsculo polar o cuerpo polar, ¿no? En la primera meiosis 1, de acá a acá, para dar estas dos células hijas, en la meiosis 1, una de ellas va a recibir mucho citoplasma y el otro se va a quedar sin citoplasma. O sea, le va a robar prácticamente, ¿no? Así vulgarmente hablando. Y luego esta de acá, en la meiosis 2, también se va a dividir y solamente a una le va a dar todo el citoplasma y al otro no. Tacaña esta célula, ¿no? Bueno, también tenemos que recordar que estos corpúsculos polares son remanentes que no sirven prácticamente. Los que nos van a servir para formar la vida son estas de acá, que logran recibir harto citoplasma. Y también tenemos que tener en cuenta que solamente el primer corpúsculo polar, bueno, el corpúsculo polar derivado de la meiosis 1 es la que se puede dividir en dos más, pero no el corpúsculo polar secundario, ¿no? Este de acá, ya no ya, sino el originado en la meiosis 1. Entonces tenemos ovogonia acá arriba, ovocito primario, ovocito secundario y ovocito maduro. De aquí a aquí, meiosis 1 y de aquí a aquí, meiosis 2. Hablando del desarrollo de los folículos. Como les dije, un folículo es igual a un ovocito más células foliculares, ¿no? Este de acá es un folículo, fíjense, es un folículo. Bueno, en acá el folículo se va a llamar folículo primordial. Este folículo primordial va a estar desde el comienzo, bueno, antes del nacimiento, como les dije, ¿no? La maduración empieza al comienzo, antes de nacer. Va a relacionarse con este punto. En el tercer mes se rodean las células foliculares. Entonces, en este tercer mes va a originarse el folículo primordial. Porque ahí se van a rodear las células foliculares al ovocito. ¿Cuál es la característica de estas células foliculares? De que son células planas y simples. Son planas y simples. Bueno, cuando llega la pubertad, entonces estos folículos, este folículo primordial va a prosperar, al igual que el ovocito. ¿Se recuerdan? En el ovocito también prosperaba, ¿no? Bueno, en este caso, este se va a llamar folículo en crecimiento. ¿Cuál es la característica del folículo en crecimiento? Es que las células foliculares son cuboidales y simples, ¿no? Porque es de una sola capa. Y se forma esta estructura muy importante que es la
membrana pelúcida o la zona pelúcida. Muy importante para evitar la polispermia, ¿no? Prácticamente para que más de 2 espermatozoides no fecunden el mismo óvulo. Una forma, ¿no? Ya en las siguientes secciones lo van a detallar más. Hablando del folículo primario, bueno, va a ser a la siguiente categoría, ¿no? Las células foliculares van a ser cilíndricas, ya no cuboidales, sino cilíndricas, y van a ser estratificadas. No, ya no van a ser una capa, sino va a ser varias capas. En este caso, acá se va a llamar también estrato granuloso, y a las células se le va a llamar células de la granulosa. Son las mismas células foliculares, pero en este caso se le va a llamar células de la granulosa. ¿Qué más podemos ver en este caso? Podemos ver que este folículo primario va a estar recubierto por la teca folicular, una membrana que se va a dividir en una teca interna y una teca externa. La teca interna va a ser la porción secretora de andrógenos, esteroides, entre otros. Y la teca externa, que es una cápsula fibrosa. Y un datito también a recordar es que se secreta andrógenos, pero es mujer, me dirán. Entonces, ¿qué va a pasar? La teca, que está acá, la teca interna, como secreta andrógenos, pero en sí, en este caso, se necesita lo que son los estrógenos. Entonces va a haber una transformación de andrógenos a estrógenos, pero no le hace la teca interna, por la ausencia de una enzima llamada aromatasa. Esta aromatasa hace que se transforme andrógenos a estrógenos. ¿Quién tiene esta aromatasa? Las células de la granulosa. O sea, que acá se produce lo que es el estrógeno, porque ahí está la enzima aromatasa. Bueno, y también esteroides se secretan, ¿no? Hablando de la teca externa, solamente tendríamos que decir que es una cápsula fibrosa, que posteriormente se va a unir con el tejido conjuntivo del ovario. 3. El folículo antral o vesicular, o también llamado folículo secundario. ¿Qué características podemos rescatar de esta? Bueno, podemos ver que en las células foliculares aparece un líquido folicular, formando una cavidad de líquido llamado el antro. Este es el antro. Contiene una sustancia llamada hialuronano. Bastante hialuronano tiene. Ah, y una cosa más que se me estaba olvidando. La teca interna, bueno, acá se nota más. La teca interna es la porción más vascularizada. Fíjense que en acá tiene bastantes vasos sanguíneos, muchos vasos sanguíneos. Entonces está bien vascularizada, ¿no? Y también, por eso también es muy secretora. 4. El folículo vesicular maduro o terciario o de Graf. Este folículo ya es la, ¿cómo diría? Ya que está en su máximo apogeo. En acá se ha llenado tanto líquido folicular que ya divide dos cavidades prácticamente, ¿no? Esta cavidad con esta. Bueno, más que cavidad diré, estas células de la granulosa se dividen de estas de acá. Entonces, va a formar estas estructuras llamadas cúmulo o óforo, que es la unión de este conjunto de células de la granulosa con estos otros. Este es el cúmulo o óforo. Y la corona radiante o la corona radiada, que es esta, que también va a ser muy importante en la fecundación, que posteriormente lo van a mencionar. Entonces forma eso, ¿no? Y este es el antro, ¿no? El antro ya va a ser en forma de C. Y bueno, este folículo, ¿cuánto va a medir? De 20 a 25 milímetros, o sea, ya va a ser visible. Y la actividad mitótica de las granulosas ya va a disminuir, ya no van a ser como antes. Hablando de esto, es como un resumen, ¿no? Que prácticamente fusiona de las dos cosas que les dije, ¿no? Uno, en lo que es el desarrollo
de los ovocitos y de los folículos. Bueno, esta es una imagen del MUR. Veamos. ¿Qué va a pasar en la ovogénesis, no? Este es el ovario. ¿Qué va a pasar? Van a estar el ovocito primario. Bueno, ya acá, bueno, en la imagen nos dice que el ovocito primario está en el folículo primario, ¿no? El folículo primario se recuerda, ¿no? Bueno, en este caso, ¿por qué acá lo está diciendo folículo primario? Si estamos viendo células simples, me dirán, ¿no? Y cuboidales. Porque esto es como una controversia. Antes de ahí, acá lo puse folículo en crecimiento porque estoy tomando el libro base de Lachman. Pero si miran en el MUR o si miran en el ROS, bueno, estas imágenes del ROS, te dice a esta estructura ya como folículo primario. Y a este de acá se le llama, fíjense, folículo primario avanzado. Entonces, a este de acá también se le puede, al folículo en crecimiento también se le conoce como folículo primario y a este como folículo primario avanzado. Pero estamos tomando el libro de base, el Lachman. Entonces, continuando, vamos a ver que este ovocito primario, bueno, en crecimiento, está recubierto por estas células, bueno, ovocito diré, folículo en crecimiento, disculpen, va a estar con el ovocito primario, ¿no? Como les dije, ¿no? Prácticamente ya estaría en la pubertad. Y estaría como comenzándose a desarrollar. ¿Qué va a pasar? Este ovocito primario, en este caso el ovocito primario avanzado, estratificado, el ovocito, disculpen de nuevo, el folículo primario va a estar en crecimiento, ¿no? Diré, va a estar en constante división y formando varias capas. Entonces, el ovocito primario va a estar rodeado por todas estas capas de células foliculares. En este caso, como ya son estratificadas y ya son cilíndricas, se les va a llamar células de la granulosa. Este ovocito primario va a seguir siendo ovocito primario, pero en acá ya se va a formar lo que es el líquido antral. Estoy fusionando los dos, ¿no? Estoy fusionando las dos teorías que les dije hace rato. En este caso, vamos a ver que a medida que va llenándose, el ovocito primario no va a tener todavía una división. ¿Dónde va a comenzar a dividirse? Va a ser cuando ya va a estar maduro. O sea, cuando ya va a ser folículo terciario o de Graf. En ahí va a empezar a dividirse el ovocito primario en un ovocito secundario y en el primer corpúsculo polar. En conclusión, la división se va a realizar, bueno, la división del ovocito primario, bueno, la meiosis 1, porque es meiosis 1, ¿se recuerdan? El ovocito primario a ovocito secundario es meiosis 1. La meiosis 1 se va a concluir en el folículo de Graf, el folículo terciario de Graf. En ahí se va a concluir la primera meiosis. Bueno, en este caso, ya saltándonos un poquito a las otras secciones, vamos a ver que mientras este de acá va a ser ovulado, ¿no? Ya van a ver el proceso posteriormente cómo se va a dar la ovulación. En esta ovulación se va, ¿cómo diría? Este ovocito secundario va a comenzar va a empezar la meiosis 2. Entonces empieza la meiosis 2, pero no va a lograr concluir. No va a concluir porque se va a quedar en metafase 2. Se va a quedar en metafase 2, ¿por qué? Mira, fíjense incluso que acá el segundo corpúsculo polar está bien unido. No logra prosperar porque, bueno, hasta que uno de estos espermatozoides entre. Cuando llega el espermatozoide, entonces la metafase 2 va a comenzar a prosperar. Ya, ese es el resumen de lo que en lo que es la ovogénesis, ¿no?
Hablando de la espermatogénesis, vamos a ver algunos puntos importantes como lo que es esta de acá. El primero es que los espermatozoides empiezan a madurar después de la pubertad. ¿Se recuerdan? Que es muy diferente a lo que dije en la ovogénesis. En este caso, las células germinativas primordiales van a permanecer hasta la pubertad. O sea, no va a pasar nada. Solamente se van a quedar ahí estancadas. No va a pasar nada. Cuando llega la pubertad, empieza a proliferar recién. Entonces, las células germinativas primordiales llegan a los llamados cordones testiculares o los cordones sexuales, que son estos. ¿Por qué cordones? Porque no tienen un lumen. Fíjense que no tienen un lumen. Esa es en la etapa embrionaria. Esos cordones testiculares van a estar hasta la pubertad. ¿Ya? La pubertad. Llega la pubertad, ya no se va a llamar cordones testiculares, porque va a aparecer un lumen. Y esta estructura se le va a llamar túbulo seminífero. A medida, simultáneamente que se forma el túbulo seminífero, va a empezar la división de las células espermatogénicas, ¿no? Derivado de las células germinativas primordiales. El otro punto. Las células germinativas primordiales empiezan a ser cubiertas por las células sustentaculares o de Sertoli. ¿Qué son estas células de Sertoli? Estas células de Sertoli ya van a ser derivado de las gónadas. Van a estar en las gónadas. ¿Qué hacen? Ayudan a la barrera hematotesticular. ¿Qué es la barrera hematotesticular? Esta de acá. Fíjense, mira, esta es una célula de Sertoli. Mira, este es el citoplasma de las células de Sertoli y este es el núcleo de células de Sertoli. Prácticamente, como dice, sustentaculares. Van a sostener a los espermatozoides y a las espermátides, a todos estos, ¿no? Bueno, a los espermatozoides no tanto, pero bueno, a las células espermatogénicas más que nada, ¿no? Entonces, esta célula de Sertoli va a ayudar a que diversas células o diversas sustancias del cuerpo humano no logren pasar a estas espermatozoides o estas espermátides. ¿Por qué? Principalmente por la meiosis 2. ¿Por qué? Porque se recuerdan. Les dije que en la meiosis 2, bueno, en la meiosis así en general, que permite la variabilidad genética. Entonces, si es que por ejemplo un linfocito o una célula, un leucocito, pueda pasar esta barrera hematotesticular, ¿qué puede pasar? Como va a haber una variabilidad genética, lo va a reconocer como extraño. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a eliminar a los espermatozoides. Entonces, muy importante la barrera hematotesticular. Otra cosa es que ayuda en la espermatogénesis, ¿no? Esta célula ayuda mucho porque incluso nutre a las células espermatogénicas, ¿no? A los espermatozoides, a las espermátides, los nutre. Como les dije, sirven de sostén, ¿no? Ya les dije, ¿no? Y también secretan el factor antimulleriano. Bueno, no lo voy a detallar mucho, solamente recuerden que secretan el factor antimulleriano. Y concentran testosterona. No los producen. ¿Quién los produce? Estas células de acá. Las células intersticiales de Leydig, ¿no? Producen la testosterona. Que ya posteriormente lo van a ver cuáles son sus funciones de la testosterona. Siguiendo los puntos, vamos a ver que a diferencia de las mujeres, las espermatogonias son muy activas. ¿Qué quiero decir con esto? Y es un punto que me olvidé mencionarles. Estos ovocitos, como les dije, ¿se recuerdan? Les dije que van a tener su máxima división al quinto mes, ¿no? Y empiezan a degenerarse al séptimo mes. De aquí, estas células no van a poder proliferar. O sea, se quedan hasta ahí nomás. Ya no logran crearse más ovocitos. De ahí en adelante, a lo que queda, ¿no? Como se diría. Pero es muy diferente en la espermatogénesis. En acá
las células espermatogénicas van a estar en constante división activa, no como en los ovocitos, que llega hasta un tope y empiezan a degenerar, incluso antes del nacimiento, ¿no? Porque esto ya empieza después de la pubertad. Y es algo importante. Y también algo importante es recalcar que la espermatogénesis dura 74 días aproximadamente. O sea, como casi 2 meses, ¿no? Casi 2 meses. Bueno, más de 2 meses incluso. Ya. Esta es una foto tomada del ROS. Y estas son las células de Leydig. Este es el túbulo seminífero. Aquí están las células sustentaculares. Y mira, y por eso también se da el nombre de células intersticiales, porque están en el intersticio entre túbulo seminífero y túbulo seminífero. Ya llegando al punto de la espermatogénesis, vamos a ver. Mira, este cuadro lo saqué del ROS y está bien explicado. Te dice todas las etapas que pasa en la espermatogénesis. Vamos a verlo de 2 puntos. El punto que ya les expliqué acerca de la mitosis. ¿Se recuerdan? La mitosis llega hasta llegar a lo que son los espermatocitos primarios. A partir de los espermatocitos primarios empiezan a hacer la meiosis, ¿no? De aquí a aquí, de espermatocito primario a espermatocito secundario, la meiosis 1, y del secundario a la espermátide. Bueno, la meiosis 2, ¿no? Ahí sería la meiosis 2. Sigamos. No voy a avanzar más, lo voy a detallar luego. Ya, eso es lo que les expliqué. Pero vamos a ver que en el ROS lo dividen de 3 maneras, ¿ya? Una fase espermatogónica, una fase espermatocítica y una fase de espermátide. La espermatogónica, ¿por qué? Porque a todas estas células se les va a llamar espermatogonias. Son diferentes tipos de espermatogonias, pero son espermatogonias. Espermatocítica, ¿por qué? Porque todas estas son espermatocitos. ¿Y por qué espermátide? Porque son espermátides, como ese mismo nombre dice. Ya, lo vamos a detallar más cada uno de ellos. Vamos a ver que los espermatogonias van a dividirse en 3 tipos. Un tipo A oscuro o AD, un A claro o un AP y un tipo B. De A a B incluso hay otras terminologías, pero no lo voy a detallar. Bueno, ¿qué podemos rescatar de los tipo A oscuros? Espermatogonias, ¿no? Que bueno, o la AD. Bueno, algunas están en reposo, prácticamente no hacen nada. O si no, vuelven a dar otros espermatogonias de tipo A oscuros. Bueno, y algunas se diferencian y proliferan, ¿no? O algunas se quedan en reposo, ¿no? La diferenciación puede ser a un tipo A oscuro o ya a un tipo A claro. Cuando llega el tipo A claro, se dividen en forma exponencial, o sea, es muy activo, hasta llegar al tipo B. En el tipo B, ¿cuál es la característica? De que estos tipos B empiezan a aumentar de tamaño, hasta llegar al ovocito primario, donde son las células más voluminosas. Entonces, hasta acá es la mitosis. Fíjense, hasta al espermatocito primario es la mitosis. Luego de ahí viene la meiosis 1, la meiosis 2. Bueno, en este caso, en la fase espermátide, que son las espermátides, empiezan la maduración. Se maduran. ¿Cómo van a madurar? De esta manera. Bueno, aparece en el medio anterior de la cabeza el acrosoma, ¿no? De la cabeza del espermatozoide prácticamente, de esto. En este punto, fíjense, que va a aparecer este de acá. Es como un casquete que está en la cabeza del espermatozoide. ¿Qué va a contener? Enzimas. Estas enzimas
va a ser muy fundamental en la fecundación, que posteriormente lo van a ver. ¿Qué más? Se va a eliminar el citoplasma, que no sirve prácticamente, como esto, fíjense, está eliminando el citoplasma. El núcleo se va a condensar y se va a formar lo que son el cuello, la parte intermedia y la cola. Ya, y en la parte intermedia va a contener abundante mitocondria para su movilidad, ¿no? La cola va... Todas estas estructuras van a servir para la motilidad. Y bueno, esta fase de maduración se le va a llamar espermiogénesis. Espermiogénesis es parte de la espermatogénesis. Espermatogénesis es todo, ¿no? Desde la ovogonia, desde la espermatogonia hasta los espermatozoides. Pero espermiogénesis es netamente la maduración, ¿no? Como le dije, espermiogénesis. Acá el espermatogénesis, espermiogénesis diré, se elimina lo que es el citoplasma, se forma la parte intermedia, la cola, el cuello, que es una cosita acá, pequeña. La parte intermedia están las mitocondrias, el núcleo cubierto de acrosoma. Y bueno, ¿no? Es la característica y hasta formarse al llamado o al famoso espermatozoide. Ya. Vamos a hablar ahora de las cromosomopatías. Así rapidito nomás. Bueno, vamos a ver de dos tipos en esta clase o en esta sección. Vamos a ver de tipo numéricas y de tipo estructurales. Numéricas pueden dividirse en euploides o aneuploides. Prácticamente antes de eso podemos recordar, ¿no? Así someramente hablando de los cromosomas, ¿no? Así por cultura general sabemos que va a haber en el ser humano va a haber 23 pares de cromosomas, o sea, 46 cromosomas en total. Al 23 se lo va a relacionar con la letra N. ¿Y 46 cuál sería? Múltiplo, ¿no? De 23. ¿Cuál sería? 2N. Entonces, teniendo estos conocimientos previos, vamos a ver que en sí tenemos 2N, ¿no? 2N. Todas las células tenemos 2N, ¿no? Las células tenemos 2N. Bueno. Entonces, ¿qué quiere decir las numéricas? Que la anomalía de los cromosomas va a variar en los números. Ya sea de una forma euploide, o sea, múltiplos de n, ¿no? 2n no lo voy a considerar porque 2n es normal, ¿no? 2n es lo normal que debemos tener. Disculpen, acá no es trisomía, es triploidía, lo voy a corregir ahorita. Es triploidía. Triploidía, ya. Entonces, no lo voy a considerar al 2n como digo porque el 2n es lo que tenemos todos. Entonces, ¿a quiénes están acá? El 3n, 4n, 5n, 6n, etcétera, ¿no? Todos los n's que puede haber. Todos los múltiplos de n, excepto el 2, ¿no? Como en este caso, una triploide. Fíjense, en este cariotipo van a haber no dos pares, sino 3 conjuntos, un trío en cada sitio, ¿no? De los cromosomas. Prácticamente no va a haber 46, sino va a haber 69 cromosomas. Bueno, y esto obviamente es incompatible con la vida. Y poliploides se imaginarán, ¿no? En cada sitio va a haber 4, ¿no? Van a agruparse en 4. Y las aneuploides. Las aneuploides son no múltiplos de n. Si estos serán múltiplos de n, estos van a ser no múltiplos de n, ¿no? Pueden ser sexuales o pueden ser autosómicas. También recordando, tenemos 46 cromosomas, de los cuales 44 son autosómicas. O sea, tenemos 46 cromosomas, de los cuales 44 son autosómicas y 2 son cromosomas sexuales, ¿no?
Sigamos. O en otras palabras, ¿no? 22 pares autosómicos y un par sexual. En este caso, como no son múltiplos de n, entonces siempre lo vamos a restar 1, lo vamos a sumar 1, lo vamos a restar 2, ¿no? De modo de que no quede, o sea, de modo de que no sea múltiplo de n. Las más conocidas, las monosomías y las trisomías. Las monosomías es 2n, o sea, 46 menos 1. Y las trisomías es 2n más 1. Un ejemplo de monosomía, el Turner. Y un ejemplo de la trisomía, el síndrome de Turner acá, en monosomías. Y en trisomía, el síndrome de Down, ¿no? Un gen más, ¿no? Y no son múltiplos de n. Sigamos. Esas anomalías son el número de cromosomas. Pero también puede haber en el mismo cromosoma una anomalía de forma estructural. O sea, prácticamente no van a variar en el número, sino en la estructura, ¿no? Podemos ver de lesión, o sea, eliminación de una parte del cromosoma o de la cromátide, ¿no? De la cromátide o de la cromátide hermana se elimina. Puede haber duplicación, ¿no? Una sección de acá se va a duplicar, o si no, va a haber una inversión. Prácticamente, como su mismo nombre dice, esta parte de abajo va a ir arriba y esta de arriba abajo, ¿no? Una inversión. O una sustitución con otro gen. Por ejemplo, este es el cromosoma 4 y esto va a ser el 20. Entonces, va a haber un intercambio. De aquí va a ir... Se va a intercambiar, va a haber una sustitución. Acá, en la translocación va a ser, bueno, su mismo nombre dice, ¿no? Que se va a trasladar. ¿De dónde a dónde? De acá. De esta zona hacia acá. Y de esta acá, acá. Va a haber una translocación. Bueno, esta se llama translocación doble, ¿no? Bueno, son diferentes tipos. Ahí no le había puesto el puntero láser ya. Entonces va a haber esos 5 tipos. De las cuales en esta de acá, en esta sesión, vamos a hablar solamente de la de lesión. Bueno, sigamos. Hablando de las aneuploidías, bueno, en este caso no le voy a tocar también a las euploidías. En este caso solamente voy a hablar de las aneuploidías. Porque incluso son las más frecuentes y son las que logran prosperar, ¿no? Porque estas son incompatibles con la vida. Varios de ellos pueden todavía sobrevivir, ¿no? Y por eso los voy a tocar a las aneuploidías, ¿no? Un tipo de cromosomopatía numérica. Entonces, en la aneuploidía, un poco de teoría. Puede darse por 2 casos. Uno, por la no disyunción meiótica. ¿Qué quiere decir? Que acá, por ejemplo, esta es una célula madre. En este caso, en una división meiótica normal, va a pasar esto, ¿no? Que todos van a recibir los cromosomas. Bueno, estos cromátides, estas tetradas, ¿no? Como lo decimos, esas tetradas van a darse por igual. Y a la vez estos van a darse por igual, ¿no? A sus células hijas, ¿no? Pero ¿qué va a pasar en la no disyunción meiótica? Ya sea en la primera división o en la segunda división. ¿Qué va a pasar? Estas tetradas no se van a dividir. Se van a ir solamente para uno y el otro no van a tener. Entonces, como este va a tener, van a tener uno de más. Y el otro no va a tener nada. Entonces, este que no tiene nada, que va prácticamente un cromosoma se va a ir para este lado. Este va a ganar un cromosoma y este va a perder uno. Entonces, si esta, bueno, no sé, esta célula que sea, ya sea ovocito, espermatozoide, que no tiene un cromosoma, va a fecundar, entonces va a dar origen a una monosomía. Porque no tiene, porque le ha quitado esta célula. Pero si esta célula logra ser fecundada, o en caso de ser un espermatozoide fecunda un óvulo, va a tener un cromosoma de más.
¿no? Va a generar 24. Entonces, esta es la no disyunción. Bueno, y también puede ser en la no disyunción en la segunda división meiótica, ¿no? En los dos casos puede ser, ¿no? Bueno, ¿cuál es el otro? Esta es la más frecuente, ¿no? Hay otro menos frecuente que es la no disyunción mitótica, o también llamado mosaicismo. Esta de acá, ¿dónde pasa? Ya pasa cuando cuando ya existe el cigoto, o sea, el resultado de la fecundación del espermatozoide con el óvulo, ¿no? Empieza a dividirse y y supongamos que este es el cigoto, ¿no? Empieza a dividirse y, bueno, mira, acá fíjense que está prosperando normal, pero en acá fíjense que no. También la vida ha sido muy injusta y a él solamente le ha dado 1 y al otro le ha dado 3. Entonces, en este tipo de... Mira, y fíjense, hay varias células normales, pero también hay algunas anormales. Bueno, entonces, en este caso podemos hablar de que depende del número de tipo de células anómalas. Por ejemplo, en este caso está hablando del síndrome de Down, mosaico. Se va a definir el grado de síndrome de Down en este caso, ¿no? Si hay varias células anormales como esta, va a ser peor el cuadro clínico de un síndrome de Down. Pero si es que va a haber menos células anormales, entonces no va a ser grave. Entonces, por estas dos puede dar las aneuploidías. Bueno, las aneuploidías más conocidas es, bueno, el síndrome de Down, ¿no? Ya así hablando, bueno, esta imagen la saqué del Spotlight Med. Es una página muy buena que te da buenos resúmenes, ¿no? Bueno, yo lo utilizo bastante. ¿Qué podemos rescatar del síndrome de Down? Que el 95% de los casos es por la no disyunción meiótica. Como les dije, es la más frecuente. Y bueno, y es más frecuente en la formación del ovocito. O sea, en una anomalía de la formación del ovocito. Prácticamente es como si diríamos que la mujer en el mayor de los casos es la culpable de que, así hablando, ¿no? Quizá, no culpable, sino que puede ella tener la causa de que el niño haya salido con síndrome de Down, ¿no? Porque es más frecuente, ¿no? Bueno, acá, ¿qué podemos leer? ¿Qué podemos rescatar de acá? Que es la cromosomopatía más común en niños vivos, ¿no? Porque en niños muertos, bueno, en abortos es otro tipo de cromosomopatía. Bueno, que no compete al tema, ¿no? Pero no es el Down, es otro tipo de cromosomopatía más abortada. Pero en este caso, en niños vivos es el Down, el síndrome de Down. Y bueno, y es la primera causa de déficit intelectual de origen cromosómico. La segunda, ¿cuál es? El síndrome del cromosoma X frágil. Bueno, como un dato a darles, ¿no? Primera causa, síndrome de Down, y la segunda causa de déficit intelectual es el síndrome del cromosoma X frágil. ¿Qué más? Uy, esto es muy importante, que el riesgo incrementa por la edad materna, ¿no? En 35 años. Como dije, la más frecuente es por los ovocitos, ¿no? Entonces, más es por la edad materna. En los 35 años ya aumenta la posibilidad de que el niño tenga síndrome de Down. Y cuando llega a los 45 años, aumenta mucho más esta probabilidad. ¿Qué podemos ver en un niño con síndrome de Down? Podemos ver un retraso en el crecimiento intrauterino, una hipotonía, o sea, sus músculos van a estar flácidos. Retraso en el desarrollo, ¿no? La característica principal, ¿no? Y la primera causa de déficit intelectual. Puede haber una microbraquicefalia, más es para la parte ósea, ¿no? No hay un buen desarrollo, o bueno, más bien tiene más que nada que ver con la parte ósea, ¿no? Fisuras palpebrales dirigidas hacia arriba, bueno, en esta parte, ¿no? En los párpados, ¿no? Hacia arriba, fíjense, hacia arriba. Y el epicanto. El epicanto es muy importante, ¿no? Es una característica principal del síndrome de Down. Y bueno, el epicanto es la que da esa forma característica de los ojos.
De ahí nada más que detallar en este punto. Lo demás ya es más clínico. Sigamos. Hablando del síndrome de Edwards o la trisomía 18, que es el segundo síndrome más común que afecta el número de autosomas, ¿no? Estas de acá son autosómicas, ¿no? No en las sexuales, en las autosómicas. ¿Qué podemos ver? Dos cosas, bueno, también más, ¿no? Pero dos que acá pude poner son las malformaciones renales y también hay retraso mental. De acá que podemos rescatar que va a haber una micrognatia, ¿no? La mandíbula va a ser pequeña y las fisuras palpebrales van a ser cortas. Y bueno, una característica esencial de esta es que va a haber una sobreposición del segundo dedo. El segundo dedo es el dedo índice sobre el tercer dedo, o sea, sobre el dedo medio. En otras palabras, sobreposición del dedo índice sobre el dedo índice sobre el dedo medio. Y el quinto dedo, el meñique sobre el cuarto, ¿no? El anular. Fíjense. Meñique sobre anular, índice sobre medio. Una característica importante. Sigamos. Bueno, y estos niños, bueno, la supervivencia, como dice acá, es de 13 a 14,5 días. Prácticamente estos niños están destinados a morir. No logran progresar. Con decir que solamente el 5% llegan a lo que es al primer año. No logran sobrevivir. La otra neoplodia autosómica es el síndrome de Patau. Es la trisomía 13. ¿Qué vamos a ver acá? En la parte externa, bueno, va a haber una sordera. A veces hay cobolomas. Prácticamente acá la pupila no va a ser redonda, sino que va a haber como una fisura. Y también una característica es el labio, bueno, o el paladar hendido, ¿no? El labio leporino, el comúnmente llamado, ¿no? Bueno, puede haber una polidactilia, puede haber un dedo de más. Incluso hay casos de que en este síndrome de Patau los ojos se van a unir. O sea que va a haber un solo ojo, ¿no? Bueno. Y obviamente este niño incluso es su probabilidad de supervivencia también es muy poca. Y peor todavía que la de Edwards. Hablando de las aneuploidías sexuales, o sea, en los cromosomas sexuales, podemos ver dos características, ¿no? O sea, dos características de las aneuploidías sexuales. Una de ellas es el síndrome de Klinefelter. Este síndrome prácticamente va a afectar a los varones. Solamente a los varones. ¿Por qué? Por esta Y. La Y siempre, cada vez que ves una Y, va a ser un varón. ¿Ya? Ves una Y y es varón, ¿no? O sea, Klinefelter, de hecho, un varón. ¿Cuál es la característica? Que va a haber un cromosoma extra X en acá, ¿no? Entonces, va a haber este cromosoma X que, bueno, va a predisponer a formar un corpúsculo de Barr, que bueno, es totalmente normal en una mujer, ¿no? Prácticamente una mujer tiene 2X, ¿no? 2X, y una de ellas va a formar ese corpúsculo de Barr. En este caso, como este varón tiene 2X también, uno de ellos va a formarse el corpúsculo de Barr, ¿no? ¿Cuál es la característica de estos? Como tiene 2X, bueno, yo lo relaciono así, ¿no? Tiene 2X, ya tiene más a ser mujer, ¿no? Que varón, porque tiene 2X. Bueno, va a tener ginecomastia, va a tener infertilidad, testículos pequeños y firmes. Tiene problemas de aprendizaje, pero según el Lagman, dice que, bueno, rara vez va a tener retraso mental, ¿no?
Bueno, así dice el Lachman, ¿no? Rara vez va a predisponer a un retraso mental. ¿Cuándo va a tener un retraso mental más pronunciado? Cuando va a haber más X. Más X, no solamente 2, sino 3, 4, ahí va a tener más probabilidad de retraso mental. Ahí también van a ser altos. El síndrome de Klinefelter van a ser altos, ¿no? Ginecomastia, altos e infertilidad. La otra neoplodia sexual es la monosomía, bueno, el síndrome de Turner. Y es importante saber que es la única monosomía compatible con la vida. No hay otra monosomía que pueda sobrevivir. Pero decir que la única monosomía compatible con la vida, bueno, es compatible, acá no es compatible. Compatible con la vida, no quiere decir que siempre va a prosperar estos tipos de individuos, sino que el 98% se va a abortar espontáneamente. Pero los que logran sobrevivir, bueno, como es compatible con la vida, normal pueden crecer. Y es importante esto, que es producida por la no disyunción del gameto masculino. En este caso va a ser, así diciendo, por culpa del varón. A diferencia del síndrome de Down, que va a ser más por la mujer. En este caso, va a haber solamente un X. Entonces, siempre va a haber un X, ¿no? Siempre va a haber un X. No va a haber nunca una Y. Entonces, síndrome de Turner para mujer, ¿no? Porque mujer siempre tiene X. En cambio acá, basta que veas una Y, ya, Klinefelter, ¿no? Ya, y Turner va a haber una X, ¿no? No va a haber otra X. Yo lo relaciono así como que no tiene dos X y tiene una X, entonces es menos mujer. Bueno, así lo relaciono, para recordarme. ¿Por qué? Fíjense que va a haber una disgenesia gonadal y una falla ovárica. No va a haber amenorrea, no va a tener menstruación, no va a tener su ciclo menstrual. Las mamas no se van a desarrollar y van a haber un hipertelorismo, ¿no? Se va a separar mucho los pezones. ¿Qué más va a haber? El cuello corto y alado, ¿no? Característica de las niñas que sufren síndrome de Turner. Y también la coartación de la aorta, que posteriormente lo van a ver, ¿no? Y la talla baja. Talla baja y linfedema de manos y pies. Bueno, aquí, bueno, las estructurales. Vamos a ponerlo bien. Ya, hablando de las anomalías estructurales, como les dije, solamente lo voy a mencionar a lo que es a la deleción, ¿no? Que es una porción de la cromátide que se elimina. Y, bueno, prácticamente se pierde información. Entonces, acá cuál es lo más característico, o bueno, lo que se caracteriza más por ese tipo de anomalía estructural por deleción. Bueno, son dos síndromes, ¿no? Pero que tienen la misma deleción en el mismo par de cromosoma, pero va a depender si es de origen del paterno o del materno. Antes de llegar a esto, estos dos, que son el Prader-Willi y el Angelman, van a tener una deleción en el par 15, en el brazo Q, o sea, el brazo largo, ¿no? El brazo largo. Bueno, en los dos van a tener esto. 15, el par 15, en el brazo largo, pero va a depender. Si esta deleción ha sido de origen paterno, o sea, en los cromosomas del padre, va a formarse lo que es el Prader-Willis, ¿no? P de Prader-Willis, P de paterno, ¿no? Prader-Willis paterno. Pero, si es que esta deleción se ha hecho en los cromosomas de la madre, entonces se va a formar lo que es el síndrome de Angelman, ¿no? M de mamá, ¿no? O sea, de la madre, Angelman. Entonces, es la diferencia, ¿no? Los dos se hacen una deleción en el par 15, en el brazo largo, pero depende del origen, ¿no? ¿Qué vamos a ver en el Prader-Willis? Esto. Va a haber obesidad. Va a haber
hipogonadismo y va a haber retraso mental, característica de los de Prader-Willi. Y en el Angelman, lo característico es la risa. De todo se ríen, de todo. Tienen una risa sardónica y bueno, no basta que le cuentes un chiste, de todo se ríen, ¿no? Van a estar con la boca abierta, bueno, va a haber bastante cialorrea, o sea, salida bastante, va a tener bastante salida, ¿no? Y también va a haber un retraso mental como en acá, pero ¿cuál es la diferencia? Que el retraso mental va a ser severo acá. Y también que va a haber crisis convulsivas. Bueno, eso sería todo, compañeros. Bueno, espero que me hayan entendido. Bueno, muchas gracias por escucharme. Será hasta otra oportunidad. Gracias. Chao.